universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma dio. Gracias les damos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hora para estudiar el tema número 22 de estos temas básicos que hemos estado llevando en serie. Así es que hoy concluimos con el último tema de estos temas básicos y vamos con la predicación, que es el único que nos falta de los actos de adoración o para mandamientos a cumplir, parte de nuestro Dios. Vamos entonces a entrar a las diapositivas. Y como le digo, bueno, no es el tema número 21, es el tema número 22. Otra vez me equivoqué. Y vamos a la predicación. La fe, la predicación es muy importante a la hora de la reunión o también a la hora de compartir la palabra de Dios con las personas. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es necesaria la predicación para que las personas escuchen la palabra de Dios y crean en él. Si no hay la predicación, pues ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a creer en él? Entonces la predicación lleva a la finalidad de que las personas escuchen el mensaje de Dios y crean en Dios. Dice versículo 15: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. A través de la predicación trae el mensaje de Dios que escuchan las personas y las personas creen en ese mensaje de Dios y es como ellos obtienen la fe. Así que la fe es por el oír y el oír la predicación que se está haciendo de la palabra de Dios. Entonces es muy importante la labor del predicador para compartir el evangelio, la palabra de Dios, hacer que las personas crean en Dios y obedezcan. Entonces, la fe viene por el escuchar la predicación de la palabra de Dios. Es muy importante la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y a Dios le agradó salvarnos por medio de la locura de la predicación. Así dice el pasaje. Aunque para muchos es locura, ¿verdad? Dice en la escritura ahí en 1 Corintios, para un grupo de personas específico, para ellos es algo absurdo, ¿verdad? Esto de la predicación. Bueno, pues eso absurdo es lo que le gustó a Dios o lo que Dios planeó para que las personas lo escucharan, creyeran en él y tuvieran fe y obedecieran el evangelio. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, esto es algo en lo cual Dios muestra sabiduría, muestra ese plan preciso que Dios había establecido, que estableció. El mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para muchos esto es locura ir a sentarse el domingo a aprender de las cosas de Dios o los días de reunión y estar estudiando las cosas de Dios, oyendo al predicador. ¡Ay, que es una locura! Bueno, por medio de esa locura Dios quiso salvar a aquellos que creyeron, escuchando el mensaje y creyendo en él. A través de esa predicación fue que Dios puso ese medio para alcanzarlos, ¿verdad? Salvar a los creyentes, a los que escucharon el mensaje de Dios y creyeron en él, por la locura de la predicación. ¿Qué más? Predicamos también, o debemos de predicar o compartir el mensaje de Dios, pero no en cuanto a nosotros mismos, sino a Jesús y su palabra. Segundo a los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No vamos hablando de nosotros mismos, sino a Jesucristo. Vamos a predicar, a hablar de Jesucristo como Señor. Y si hablamos de nosotros, vamos a referirnos a nosotros como siervos, ¿verdad? Por amor de Jesús.
Entonces hablamos de Jesucristo porque nosotros somos siervos de Jesucristo. Hablamos lo que Cristo nos mandó predicar de su evangelio, predicar de su palabra, instruir a la hermandad y predicar el evangelio para que las personas que escuchen el evangelio puedan entenderlo, puedan creer y puedan obedecer. Bien. Siguiente. Pablo, vemos el ejemplo de Pablo a través de la predicación y la enseñanza instruía a la iglesia, a cristianos y a no cristianos. Cuando se predica desde el púlpito, quizás pueda llevar el enfoque hacia los no cristianos, pero eso no quiere decir que los cristianos dejen de aprender por ello. O puede ir dirigido a cristianos, pero eso no quiere decir que los no cristianos no puedan aprender de ese mensaje que se da. Mensajes para cristianos y no cristianos. Hechos 27. El primer día de la semana, reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, los instruía. Dice que alargó el discurso. ¿Qué quiere decir? Estaba predicando, alargó el discurso hasta la medianoche. Esta enseñanza era una predicación, un discurso. En el discurso se enseñaba a la iglesia que estaba reunida por la intención de participar de la cena del Señor. Pablo les enseñaba viendo de partir el día siguiente y alargó este discurso, esta predicación, hasta la medianoche. Para aquellos que se quejan, ¿verdad?, que el predicador hace los sermones de 2 horas, es mucho. Bueno, Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y hasta ahí hubo un incidente, ¿verdad?, por el discurso tan largo. Cayó de ese hombre de alto, ¿verdad? Pensaron que había perdido la vida. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La predicación es importante porque se predica, se instruye a la iglesia, se predica el plan de salvación, se predica el evangelio, se instruye a los hermanos, se les enseña doctrina, ¿verdad?, para que ellos puedan crecer también en el conocimiento de Dios. Es sumamente importante para cristianos y no cristianos, para personas convertidas y personas no convertidas. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Por eso hablamos de la palabra de nuestro Dios, los mensajes que Dios nos dejó en su sagrado libro, la Biblia. Es lo que compartimos a las personas a través de la predicación, a través de las clases, de estas transmisiones que hacemos. En este momento yo les estoy compartiendo cómo la predicación puede ayudarlo a usted a entender la voluntad de Dios, a que usted crea en Dios y que su fe pueda crecer en usted. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, a judíos, a gentiles, a cristianos, aprender de la palabra de Dios. No terminamos de aprender de las cosas de Dios porque siempre necesitamos tener ese alimento espiritual, esa leche espiritual no adulterada, porque a través de ella crecemos para salvación. Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, con la iglesia se instruía, pero también a la demás gente, también a través de la predicación se les enseñaba a la gente que no era convertida, y a los discípulos y a la iglesia, ¿verdad? A los convertidos y a los no convertidos se les hablaba el mensaje de Dios. Cosa que hacemos también por este medio, o lo hacemos el primer día de la semana, domingo, ¿verdad? Participamos de estos mandamientos de cantarle a Dios, orar a Dios, la cena del Señor, la ofrenda y la exposición de la palabra de nuestro Dios. Así como Pablo tenía o estaba de lleno entregado a la predicación, así él encargaba a otros predicadores, como en este caso a Timoteo, a que siguiera predicando, siguiera compartiendo, instruyendo a la hermandad, hablando, evangelizando, compartiendo el mensaje de nuestro Dios. 1 Timoteo 4, el 1 al 4 dice: te encarezco de Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encargaba a Timoteo? Que prediques la palabra. Comparte la palabra, ¿verdad? Háblales de la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay momentos, siempre hay un momento para hablar de la palabra de Dios. Redarguye, repréndelos, exhórtalos
con toda paciencia y doctrina. Así es que si usted piensa que nada más los sermones deben de ser de amor, nada más de ánimo, de hacerlo sentir bonito, pues no. Pablo le dice a Timoteo, no nada más de ese tipo de sermones, sino también reprensiones, exhortaciones, sermones doctrinales. Y debes de tener paciencia para instruir a la iglesia a través de la predicación. Predica la palabra. Versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído, en lugar del oído estar oyendo. Recuerde que leímos en Romanos. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En lugar de oír la palabra de Dios, van a apartar de la verdad que está en la palabra de Dios, van a apartar su oído y les va a agradar más estar escuchando fábulas o cuentos. A través de fábulas o cuentos no encontramos la salvación. A través de fábulas o cuentos no creemos en Cristo. A través de fábulas o cuentos no encontramos o no fundamos nuestra fe. A través de la palabra de Dios y oír la palabra de Dios que viene nuestra fe a nuestra vida. Entonces Pablo le encarga a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos que la predicación es importante en la adoración a Dios. La enseñanza es encargada, no vamos a entrar a mucho detalle en esto, ¿verdad? Lo estamos viendo, como les dije, temas superficiales, muy de la manera más sencilla posible, pero cada uno de estos temas podríamos profundizar y hacer una serie de estudios, ¿verdad?, en cuanto a estos temas. En este caso, la enseñanza es encargada en la iglesia, en la congregación, a varones. Cuando la iglesia está reunida, si hay varones presentes, la responsabilidad es de los varones. 1 Corintios 14, 33 a 34. Dice, por Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces hay predicadores para la iglesia, no predicadoras, ¿verdad? Igual hay la función de anciano de la iglesia, designado, no de ancianas de la iglesia designadas para cuidar de la iglesia. Y bien, entonces, como nos muestra en 1 Corintios, debe hacerse en orden, por turnos, todo debe estar ordenado, no debe haber confusión, debe hacerse decentemente y con orden. Y el encargado de impartir esta predicación o esta enseñanza son los varones. Seguimos. También encontramos en la Escritura que las mujeres pueden enseñar o pueden instruir o pueden predicar o compartir la palabra de Dios a otras mujeres. En el caso de específico, en Tito 2, 3 al 5, dice que las mujeres, las ancianas, mujeres, que son ya de edad avanzada, asimismo sean reverentes en su porte, no caliminadores, no esclavas del bien, maestras del bien, pueden y deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. También pueden enseñarlas a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, las mujeres pueden instruir o enseñar a otras mujeres. Las mujeres ancianas pueden enseñar a las más jóvenes a estas cosas, ¿verdad? Amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, sujetas a sus maridos. Todas estas cosas indispensables para una mujer cristiana. Las hermanas adultas pueden enseñar a las más jóvenes en este caso, en estos rubros, en este tema, ¿verdad? Pero cuando están hombres y mujeres reunidos como iglesia, el responsable ante Dios es el varón de traer la enseñanza. Entonces, visto esto, ese era el último tema. No, como les decía, la predicación es importante porque a través de ella aprendemos, somos instruidos, conocemos doctrina, somos animados. Por medio de la predicación viene nuestra fe. Por medio de la predicación oímos el evangelio, creemos en el evangelio, aceptamos el evangelio, somos bautizados para perdonar nuestros pecados, venimos a formar parte de la iglesia, seguimos creciendo en el conocimiento a través del estudio y la predicación, la enseñanza y la instrucción. Pues, la predicación es sumamente importante. Entonces, esta era la pequeña clase que nos faltaba para concluir estos temas básicos. Si usted mira ahí en su pantalla, podrá ver los 22 temas que hemos estudiado
Si usted los estudió, si usted los analizó y nos siguió en cada uno de estos temas, usted ya tendrá un conocimiento amplio y sabrá guiarse a través de la Escritura de una mejor manera antes de haber estudiado estos temas. Vimos, por ejemplo, en el primer tema, eras y testamentos, ¿verdad? La patriarcal, la mosaica, la cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento. También vimos el yo creo y el yo pienso, cómo el yo creo y el yo pienso no funcionan ante Dios. Ante Dios es lo que Dios nos manda y eso tenemos que hacer. También vimos qué es y qué no es autoridad bíblica. En el cuarto vimos que no debemos ponerle ni quitarle la palabra de Dios. En el 5 vimos el mandamiento directo, cuando Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. En el 6 vimos el ejemplo apostólico, lo que los apóstoles hacían o mandaban hacer. Luego vimos implicación divina, lo que Dios implica a través de su palabra. El 8 vimos el contexto y los diferentes contextos que hay. En el 9, qué es el pecado. En el 10 vimos qué es lo que nos salva. En el 11, qué es el evangelio, estudiamos. En el 12, el bautismo. En el 13, estudiamos la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? El 14, la organización que tiene esa iglesia verdadera. El 15, la adoración que tiene esa iglesia verdadera. ¿Cuál es el día de adoración? En el 16. En el 17, ¿qué es la adoración? En el 18, la cena del Señor. 19, el canto. 20, la ofrenda. 22, la oración. Y hoy concluimos con el más cortito de todos, que es la predicación. Así es que espero que le haya sido de utilidad estos temas. Concluimos con estos temas básicos. Quizás en el futuro iniciamos una serie de estudios nuevos. Pero estos son los temas básicos que deseaba tratar yo con ustedes. Gracias por haber estudiado con nosotros estos temas. Y si no lo ha hecho, pues le animo a que lo haga. Si ya lo sabe, le servirá de refuerzo. Si no lo sabe, pues le ayudará a conocerlos. Así es que ahí están estos temas. Nuevamente le doy las gracias por haber concluido con nosotros estos estudios y estos temas básicos. Esperando que sean de utilidad para usted y para su vida. Bien, entonces yo por lo pronto pues me despido y nos vemos en las próximas transmisiones. Si usted quiere que consideremos algún tema en especial o desea que tratemos algún tema en especial, pues hágamelo saber, hágamelo llegar por ahí, algún comentario ahí en el canal de YouTube o a través de la página de Facebook, y con todo gusto lo agendamos y lo ponemos ahí en orden para tratarlo más adelante. Entonces, por lo pronto nos quedamos y le digo, Dios les bendiga, cuídense mucho y espero que estos temas que tratamos hayan sido de utilidad y de bendición para usted y haya crecido un poquito más en el conocimiento de nuestro Dios. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede